Chang-won. Era la carta que nadie se esperaba y el momento que nadie vio venir. Cuando el príncipe William abrió la disculpa privada de Meghan Markle a Kate Middleton, los informantes dicen que estuvo tranquilo hasta que llegó a la línea final. Entonces algo se rompió. El futuro rey, conocido por su compostura y deber, lloró. ¿Por qué las palabras de Meghan calaron tan hondo? ¿Fue culpa, perdón o la inquietante verdad de una familia destrozada tras las puertas del palacio? Esto no fue un truco publicitario. Era crudo, real e increíblemente humano. Y ahora el mundo se pregunta, ¿podría ser esta la chispa que los vuelva a unir? Una carta sorprendente. Llegó silenciosamente, sin titulares, sin anuncio real, sin entrega formal. Una carta de Meghan Markle dirigida no a la prensa, no a una multitud, sino a Kate Middleton. Y no se trataba de drama, defensa o control de daños. Era una disculpa. La carta de Meghan no se compartió con el público, pero los informantes dicen que era profundamente personal. Escribió con honestidad cruda, hablando desde el corazón. Tenía miedo, confesó según los informes. Me sentía invisible, pero nunca quise lastimarla a ella ni a ti. Era un tono que nadie esperaba. Sin culpa, sin justificación, solo vulnerabilidad. Sin equipo de cámara, sin equipo de relaciones públicas. Solo una mujer tratando de hacer las paces con otra años, después de que los titulares hubieran hecho lo peor. Pero la carta no solo llegó a Kate. Antes incluso de que la abriera, el príncipe William la vio primero. Y para un hombre que ha cargado con tanto, la presión de la corona, el peso de la pérdida, la carga de una familia dividida, esta simple carta lo sacudiría silenciosamente hasta la médula. En un palacio conocido por el silencio, finalmente llegó un mensaje de emoción. Y William, preparándose mientras desdoblaba el papel, no tenía idea de cuán profundamente lo conmovería. El momento tranquilo de William. La habitación estaba en silencio. William había llevado la carta a un rincón tranquilo del Palacio de Kensington, lejos de su personal y sus horarios. Fue uno de esos raros momentos privados. Un descanso en la maquinaria real. Chunk 2. Sin deber, sin cámaras, solo un trozo de papel doblado, escrito por una cuñada con la que no habías hablado en meses. Se sentó solo, con la carta sin abrir sobre el escritorio durante varios minutos. Tal vez no sabía qué esperar. Tal vez temía lo que había dentro. ¿Era otra puya? ¿Otro intento de reescribir el pasado? ¿O era algo más? Cuando finalmente la abrió, el aire en la habitación pareció cambiar. Leyó lentamente, línea por línea, sus ojos trazando cada palabra cuidadosamente. El hombre conocido por su aplomo, su calma, su control real comenzó a sentir que algo se agitaba. No había ira ni acusaciones, solo reflexión, dolor y un deseo de curación. Lo tomó por sorpresa. Se había preparado para muchas cosas, pero no para esto, no para la sinceridad. Cuando llegó al final de la carta, William no estaba pensando como un príncipe. Estaba pensando como un hermano, un esposo y un hombre que había visto sufrir a las dos mujeres más cercanas a él, a menudo en silencio. Palabras que conmueven el corazón. Algunas palabras llevan más que su significado. Contienen recuerdos, emoción, duelo no resuelto. Y eso es exactamente lo que sucedió cuando William leyó esas líneas de Meghan. Nunca quise lastimarla a ella ni a ti.
golpean diferente. No por quien los escribió, sino por lo que descubrieron. Estas no eran solo disculpas. Eran admisiones de miedo, de fracaso, de arrepentimiento. La voz de Megan se escuchó no como alguien que busca simpatía, sino como alguien que busca comprensión. Para William, desencadenó algo profundo. Pensó en Kate, la mujer que lo había proyectado y apoyado a través de la pérdida, la crítica y la presión del palacio. Recordó las noches tranquilas en que la tensión entre Megan y Kate casi había destrozado a la familia. Y de repente, el silencio en torno a esos años se hizo ensordecedor. Recordó los titulares, la ruptura, la distancia que creció como una sombra entre dos hermanos que alguna vez estuvieron uno al lado del otro. Chunk 3. Ahora, aquí había una carta que no pedía perdón. Lo ofrecía. No lo arreglaba todo, pero abría la puerta. Y para William, abrió heridas que había enterrado durante mucho tiempo. El momento de la ruptura. Cuando William llegó al párrafo final, algo dentro de él se rompió. Dobló la carta suavemente y la sostuvo contra su pecho, no como un gesto, sino instintivamente. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Su respiración se volvió temblorosa. Y luego llegaron las lágrimas. No sollozos fuertes, no un colapso dramático. Solo lágrimas silenciosas y constantes, cada uno trazando un camino por un rostro entrenado para mantenerse fuerte. Pero en ese momento, la fuerza se veía así. Un hombre lamentando todo lo que se había perdido. Durante años, William se había mantenido como el responsable, el tranquilo, el futuro rey. Pero ahora, en la privacidad de su estudio, no era ninguna de esas cosas. Era solo William, desconsolado por una carta que nunca esperó. Lo que lo empeoró no fue la disculpa. Fue la constatación de que algo hermoso podría haberse salvado antes. Que palabras como estas habían faltado durante demasiado tiempo. Que el silencio había sido el verdadero enemigo. Y así lloró, no porque la carta fuera cruel, sino porque era amable. Porque la amabilidad después de años de tensión puede sentirse como un regalo y una herida. Conmoción a puerta cerrada. No tardó mucho en que el personal del palacio notara que algo había cambiado. William no salió de la habitación durante bastante tiempo. Cuando finalmente lo hizo, su rostro estaba sereno pero más suave, marcado por algo tácito. Se dice que un ayudante lo suficientemente cerca como para vislumbrar la escena quedó atónito. «No esperábamos esto», susurraron más tarde. «Nadie lo hizo». Los cortesanos reales están capacitados para respetar la privacidad. Pero incluso en los pasillos silenciosos, las emociones viajan. Algunos sospechaban que había ocurrido algo emocional. Chunk 4. Otros simplemente sabían que habían visto esa mirada antes. La tranquila, la llena de recuerdos, de desconsuelo, de algo que quedó atrás. Y aunque el momento siguió siendo privado, no permanecería en secreto por mucho tiempo. Porque en el mundo real, todo deja un rastro. Alguien vio las marcas de lágrimas en la carta. Alguien notó la respiración profunda que William tomó antes de su próxima reunión. Y alguien, tal vez incluso Kate, sintió que algo dentro de su marido había cambiado. El mundo no vio caer las lágrimas. Pero aquellos cercanos a William nunca olvidarían el silencio que siguió. Por esto, la carta importaba. Esto no era solo una nota. Era una grieta en la pared. Una pared silenciosa que había permanecido entre dos familias durante demasiado tiempo.
Las palabras de Meghan llevaban algo que a menudo faltaba en los corresponsales reales. Honestidad. No filtrada, no empaquetada, no aprobada por un equipo de asesores. Solo verdad cruda escrita a mano. No señaló con el dedo. No hiló una narrativa. Reconoció sus sentimientos. Tenía miedo, admitió. Me sentía invisible. Y luego la parte más inesperada. Nunca quise lastimarla a ella ni a ti. Esa línea, esa pequeña frase, llevaba años de peso. Para William, no se trataba solo de Meghan y Kate. Se trataba de todo. La familia real prospera con el control, la imagen y el orden. Pero esta carta era desordenada. Y eso es lo que hizo que importara. Chunk 5 no vino del trono. Vino del corazón. Reformuló toda la disputa no como una batalla de bandos, sino como una serie de malentendidos, heridas y silencio. William se dio cuenta, tal vez por primera vez, de que ambas mujeres habían sufrido de diferentes maneras. Que el miedo de Meghan no era un desafío a la tradición, era una respuesta al aislamiento. Que el dolor de Kate no era solo personal, era público. Y en algún punto intermedio, William había estado tratando de proteger a ambos. Por eso esta carta importaba, porque por primera vez le dio permiso para sentir todo lo que se había esforzado tanto por reprimir. Rupturas familiares reveladas. Después de leer la carta, William no pudo deshacer la distancia. El espacio entre él y Harry, el silencio entre Kate y Meghan, los muros invisibles construidos a partir de viejas discusiones, llamadas perdidas e intenciones malentendidas. La carta obligó a William a reflexionar no solo sobre lo que sucedió, sino sobre lo que se perdió. Vacaciones familiares que nunca sucedieron. Llamadas telefónicas que terminaron demasiado pronto. El profundo vínculo entre dos hermanos, ahora solo una sombra de lo que alguna vez fue. Recordó el principio, cuando Meghan se unió por primera vez a la familia, cuando Kate trató de darle la bienvenida, cuando todavía había esperanza. Unidad. Pero luego llegaron los titulares, las lágrimas antes de la boda, las entrevistas, el silencio, la partida. Esta carta reabrió esos recuerdos. Expuso las grietas en la Royal Foundation, no solo entre individuos, sino en el sistema mismo. La expectativa tácita de que el dolor debe tragarse, no hablarse. William se dio cuenta de que la reconciliación no se trataba de quién tenía razón. Se trataba de quién estaba dispuesto a ver al otro con claridad nuevamente. Y esta carta, a su manera silenciosa, le pidió que hiciera precisamente eso. Chispas de conversación en los medios. En el mundo real, nada permanece privado por mucho tiempo. Incluso cuando los momentos ocurren a puerta cerrada, la onda expansiva inevitablemente llega al público. Y cuando la noticia de la sentida carta de Meghan y la respuesta emocional de William llegó a la prensa, todo cambió. Chunk 6. De repente, los titulares volvieron. Pero esta vez, las preguntas habían cambiado de tono y profundidad. ¿Fue sincera la disculpa de Meghan? ¿William realmente lloró? ¿Podría este ser el comienzo de un viaje de curación genuino? Estas preguntas resonaron en periódicos, sitios web y programas de entrevistas. Algunos comentaristas elogiaron a Meghan por su coraje y vulnerabilidad, señalando que una admisión tan personal en los círculos reales es a la vez rara y poderosa. Otros fueron más escépticos, cuestionando el momento, calificándolo de movimiento de relaciones públicas calculado o sugiriendo que era demasiado poco, demasiado tarde.
En las redes sociales la respuesta del público fue eléctrica y dividida. Los partidarios compartieron clips y citas de la carta, llamándola una rama de olivo que no sabíamos que necesitábamos. Los críticos respondieron, calificándola de insincera o que busca llamar la atención. Hubo peticiones en línea tanto elogiando las lágrimas de William como condenándolas como manipuladoras. Cada rincón de Internet tenía una opinión. Y, sin embargo, en medio del caos, surgió una verdad. La gente no podía ignorar la cruda autenticidad emocional de lo que había sucedido. Las lágrimas de William no fueron para una sesión de fotos o un momento guionado. Vinieron de algo profundamente humano, profundamente privado. Y esa honestidad llegó a través de las pantallas y los tabloides, aterrizando en los corazones de maneras que ninguna campaña de relaciones públicas podría. El momento le recordó al público lo que a menudo olvida. No importan los títulos o las coronas. Estas siguen siendo familias, hermanos, cónyuges, personas que se lastiman y se curan como cualquier otra persona. Discuten, perdonan, guardan rencor y a veces lloran cuando menos lo esperan. Por un momento, la familia real dejó de ser una institución distante y se convirtió en un espejo de nuestras propias vidas emocionales. Y por eso importaba, porque en ese momento de vulnerabilidad sin filtros, comenzó una conversación más amplia sobre el perdón, la responsabilidad, la curación y el costo humano del legado. Cambio emocional real. Este no era el William que el mundo estaba acostumbrado a ver. El de un apretón de manos firme, una sonrisa ensayada y tensa, el heredero aparente siempre manteniendo todo en su lugar. Esto era diferente. Este era William el hombre, no William el monarca. Sus lágrimas marcaron algo significativo, un cambio sísmico en la imagen pública de la realeza. Chong 7. Durante generaciones, los miembros de la realeza han sido entrenados para resistir la emoción, no para expresarla. Mantienen la postura, se tragan la angustia y sonríen a través de la dificultad. Pero William no se escondió, no fingió, dejó que sucediera. Y en ese momento tranquilo, profundamente humano, ocurrió algo revolucionario. No se trataba simplemente de Meghan o Kate. Era más grande que eso. Se trataba de dejar de lado una imagen pulida en favor de un sentimiento real. Era un recordatorio de que incluso aquellos nacidos en el privilegio pueden llevar una profunda tristeza dolorosa, que incluso los herederos al trono pueden romperse. Sus títulos no los hacen inmunes al dolor, al conflicto, a la complejidad de amar ferozmente en más de un frente. Cuando William se permitió llorar, perturbó siglos de decoro real. Perturbó las expectativas y, al hacerlo, transformó la forma en que millones lo veían, no como un príncipe atrapado en la política del palacio, sino como un hombre atrapado entre dos mujeres a las que ama profundamente. Un hombre que intenta proteger a su esposa mientras comprende a la esposa de su hermano. Un hombre que ha estado soportando el peso de una familia fracturada durante demasiado tiempo. De repente se volvió identificable. Las barreras de la corona y la ceremonia cayeron, aunque solo fuera por un momento. Cuando el público presenció ese momento de vulnerabilidad, vieron a alguien que podía sentir dolor, que podía ser herido, que podía expresarlo. Y eso importa. Importa porque la empatía cruza fronteras, cierra la distancia y fomenta la conexión. Al mostrar su dolor, William hizo algo que pocos miembros de la realeza se han atrevido a solo hacer. Hizo que la gente se sintiera más cerca de la corona,
no como súbditos observando desde lejos, sino como compañeros humanos conectando a través de una experiencia compartida. Esa honestidad emocional tiene consecuencias. Algunos lo llamarán estrategia, otros lo llamarán debilidad. Pero la intimidad como esta no proviene del cálculo. Viene del corazón. Este momento cambió la narrativa. Le dijo al mundo que la familia real podría estar lista para un tipo diferente de fuerza. Chunk 8, no una forjada en la tradición y los protocolos, sino una probada y comprobada dentro del reino de la emoción. Susurró que el futuro puede incluir la compasión, tanto como la compostura, la autenticidad tanto como la ceremonia. Y mientras William continúa navegando en su papel, este cambio puede guiar un nuevo camino, uno en el que el liderazgo incluya lágrimas, no solo discursos. La vulnerabilidad se convierte en una forma de curación, no solo en un dolor privado, y donde los miembros de la realeza algún día puedan estar, no aparte del pueblo, sino junto a él, en el dolor, en la curación, en la esperanza. Porque cuando un futuro rey se rompe en privado, el efecto puede ser profundamente público y profundamente humano. La reacción de Kate. Más tarde esa noche, Kate encontró un momento de tranquilidad en sus habitaciones privadas. No había nadie alrededor, ni cámaras, ni asistencia. Solo ella y el suave susurro del papel tapiz. Desdobló lentamente las cartas de Meghan. El peso de esas palabras llenando la habitación como una respiración lenta. No hubo un jadeo repentino ni lágrimas inmediatas, solo un silencio, como si el tiempo se hubiera detenido. Se detuvo en ese párrafo donde Meghan escribió sobre malentendidos y cómo nunca quiso hacer daño. Hizo una pausa nuevamente en la frase. Me sentía invisible. Esa punzada de dolor había sido la compañera silenciosa de Kate durante años, pero ahora había reconocimiento y una sorprendente validación. El corazón de Kate dolía, pero la carta había hecho algo inesperado. La hizo sentir vista. También. Por una vez, no estaba parada bajo la mirada opresora ni soportando el juicio del público. Ella era solo Kate, una mujer que se había preocupado de que su dolor hubiera pasado desapercibido. Volvió a doblar la carta, colocando cuidadosamente cada pliegue donde pertenecía. Luego la guardó en un cajón, cuidadosamente, pero con intención. No llamó a William. No habló. En cambio, se sentó sola, cargada de pensamientos, dejando que el silencio se asentara a su alrededor. Y en ese silencio, algo cambió. Un ablandamiento, una apertura lenta. El perdón no llegó como una ola. Llegó como un susurro, como una posibilidad, aún no reclamada pero real. La motivación de Meghan. Lo que impulsó a Meghan hacia escribir esa carta no fue la ambición ni la óptica. Era pura humanidad. En esas líneas cuidadosamente elegidas, Meghan reveló algo que el mundo no había visto por completo. Un alma agobiada por la angustia, por el miedo, por el anhelo de ser escuchada. La duquesa segura y pulida conocida ante las cámaras había admitido algo más profundo. Chunk 9 había tenido miedo, incomprendida, silenciada, eclipsada. Esa admisión no fue casual. Se ganó a través de la agitación. Escrutinio público, indiferencia institucional, la mirada constante de una máquina mediática hambrienta de drama. Meghan se había parado en el centro de atención, decidida y serena, mientras navegaba por un mundo que a veces sentía que exigía aún más. Y, sin embargo,
a puerta cerrada, estaba abrumada. No desafiante, sino vulnerable. No amargada, sino silenciosa y cruda. Entonces, cuando escribió, no pidió elogios. No exigió acritud. En cambio, reconoció sus propios errores, sin una sola excusa. Explicó su silencio no con actitud defensiva, sino con honestidad. Su voz se quebró, no como armadura, sino como testigo de sus propios límites. No hubo una agenda oculta, ni una actuación limitada. Simplemente hubo verdad. Eso es lo que le dio a la carta su poder. El tipo que atraviesa la pretensión y resuena. No gritó, «Mírenme», susurró, «Míranos». No fue un ataque. Fue una mano extendida, una opción para construir un puente. No muros. Y debido a que fue tan sincero, se volvió imposible descartarlo como teatro político. Cuando William lo leyó, sintió ese sutil cambio. La honestidad, la humildad, el deseo de conexión. Ya sea que sintiera alivio, dolor, esperanza o una mezcla de todos ellos, vio a Meghan de manera diferente que antes. Esto no fue una estratagema de relaciones públicas. Fue confesión. Estaba extendiendo la mano. Para William, esa constatación lo cambió todo. No reescribió el pasado de la noche a la mañana, pero reformuló la posibilidad. En ese momento, Meghan ya no era solo un titular. Era una persona que había luchado por ser ella misma y parte de un todo más grande, y se había encontrado al borde de ambos. Y esa transformación nacida en palabras silenciosas comenzó a dar forma al futuro para ellos, para su familia y quizás para una monarquía lista para aprender el valor de la vulnerabilidad. El conflicto interno de William. El sol de la mañana se sintió inusualmente pesado cuando el príncipe William se despertó. No era solo el peso del deber real. Chunk 10. Era el peso de una carta que no podía dejar de leer. Una carta que se asentó en su mente como una presencia viva y palpitante. Las palabras de Meghan habían abierto más que viejas heridas. Lo habían obligado a enfrentar un ajuste de cuentas dentro de sí mismo. Se sentó a la mesa del desayuno, con el té de la mañana intacto frente a él, con la mente acelerada. Era 3 cosas a la vez: un esposo, un hermano, un futuro rey. Cada rol tenía sus propias demandas. Firme lealtad a Kate, apoyo inquebrantable a Harry y compromiso incansable con sus responsabilidades reales. Pero ahora, el dolor de quien debería ser lo primero. Sus pensamientos divagaron entre las 2 mujeres que habían dado forma a su vida. Kate, firme, digna, serena, también era humana. Llevaba expectativas y dolor en momentos privados, y su pecho se tensó cuando leyó por primera vez las palabras de Meghan. Ella había amado profundamente y silenciosamente, cargado con el dolor. Ella merecía reconocimiento, protección y gracia. Luego estaba Meghan, la cuñada que había llegado con optimismo, pero se fue sintiéndose incomprendida y silenciada. Su experiencia dentro de los círculos reales fue complicada, totalmente incomprendida, eclipsada, a menudo descartada. Su disculpa resonó con una vulnerabilidad diferente a todo lo que había visto de un miembro de la familia real. Esa vulnerabilidad lo traspasó con empatía y culpa. ¿Podría ofrecerle la paz después de tanta tensión? William se dio cuenta de que los roles que encarnaban no estaban en armonía. Estaban chocando. Era heredero al trono. Su educación lo moldeó para entrar en un mundo de ceremonia y formalidad.
La emoción era algo que llevaba en privado, pero ahora la emoción exigía espacio. Se imaginó en el futuro organizando una reunión familiar. Kate a un lado, Megan apareciendo como una cuñada recordada. ¿Sería capaz de estar en el centro sin culpa? ¿Estaría dividido entre la lealtad y la esperanza? Estas preguntas no vinieron con respuestas fáciles. Sin embargo, sintió que algo cambiaba. Chunk 11. Su cuerpo había respondido esa mañana, no con fría resolución, sino con una liberación silenciosa. Lágrimas, no drama público, sino ajuste de cuentas privado. Era una señal de que la supresión ya no era una opción, una señal de que las viejas rutinas ya no podían contener su corazón. Entendió entonces que este momento no se trataba solo del drama familiar. Se trataba de cambiar la cultura de su linaje. ¿Podría mantener el espacio para la vulnerabilidad dentro de los muros del poder? ¿Podría tender un puente sobre lo que se había roto? William se sintió suspendido entre la tradición y la transformación, entre la expectativa y la empatía. Pero en esa tensión, vislumbró una posibilidad. Uno de sus roles no tenía que dominar a los demás. Podría ser un esposo leal, un hermano cariñoso y un futuro rey compasivo a la vez. Posibles pasos a seguir. Ahora, con esa carta en la mano, el camino a seguir es incierto pero esperanzador. ¿Podría este ser el momento que lance una conversación privada entre Kate y Megan? Un encuentro entre mujeres lejos de los muros del palacio, simplemente como madres que una vez compartieron la preocupación por sus padres, sus hijos, sus roles. ¿Podría William acercarse a Harry, su hermano, su cómplice, en innumerables aventuras de la infancia, en una llamada que pese la disculpa menos que la posibilidad? Una conversación no sobre titulares, sino sobre curación. ¿Podría haber un fin de semana donde se reúnan generaciones? No como monarcas, no como duquesas, sino como familia. Una oportunidad para intercambios tranquilos antes de los flashes. Risa real, abrazos tentativos, momentos no escritos sino vividos. Estas ideas son delicadas. Necesitan más que buena voluntad. Necesitan tiempo, confianza, tranquilidad, coraje. Pero por primera vez en años, se sienten posibles. Porque las palabras de Megan no solo se filtraron a través de los muros del palacio, aterrizaron en los corazones que necesitaban alcanzar. Y a veces eso es suficiente para iniciar una onda. Pequeña al principio, pero capaz de remodelar costas distantes. Una carta, unas pocas palabras honestas y un nombre real en lágrimas. En una familia definida por el silencio, esta grieta emocional podría ser el primer paso hacia la curación. Chunk 12. Ya sea que repare la brecha o la profundice, una cosa está clara. A veces, los momentos más poderosos son los más tranquilos.